Los israelíes tenían un objetivo: el hombre que aparentemente heredó de su hermano fallecido el liderazgo de Hamás. Para eso los soldados entraron en combate en Gaza, luchando en edificios estrechos, tratando de sobrevivir a emboscadas. Los enemigos acecharon, prepararon trampas después de atraer a los soldados a su territorio. Muchos de ellos ni siquiera sabían a lo que se estaban enfrentando hasta experimentar el horror de una de las emboscadas de fuego de Hamás. Mientras tanto, la inteligencia israelí buscó su objetivo, encontrando a los líderes de Hamás que aún seguían vivos y eliminándolos uno a uno en busca del objetivo principal. La sangre derramada en los pocos kilómetros entre la frontera de Egipto y la frontera de Líbano es desproporcionada al tamaño del territorio. Ahí ocurría una guerra que, en el contexto de los últimos 3 años, se podía decir que comenzó cuando Hamás tuvo el plan que consideró perfecto. Un ataque sorpresa contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, aprovechando para asesinar a ancianos, mujeres y niños. Hamás lo filmó, Hamás lo celebró. Ellos filmaron a niños secuestrados, ahora huérfanos de padres que ellos mismos mataron en sus casas. El sangriento acto terrorista le dio justificación al gobierno de Netanyahu para iniciar la invasión de Gaza en una guerra desproporcionada que en pocos meses llevó a decenas de miles de muertos en medio de tantos bombardeos. Gaza fue arrasada por las bombas, con ciudades enteras convirtiéndose en una llanura de escombros, arena y muerte. Hamás continuó su guerra usando ropa civil para mezclarse con la población, aparentemente poco preocupado por los problemas que podría causar al camuflarse entre la población civil. Sus uniformes militares solo reaparecieron milagrosamente a principios de 2025, cuando finalmente hubo un alto al fuego y el intercambio de rehenes. Sí, fue con pompa, uniformes exhibidos y grabaciones que Hamás liberó a algunos cautivos desnutridos, personas que ni siquiera sabían que sus familiares habían sido asesinados y hablaban de reencontrarse con ellos. O incluso cadáveres de mujeres y niños exhibidos en un espectáculo mórbido. Afortunadamente, un alivio llegó con este alto al fuego entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos, Egipto y Qatar. Entró en vigor el 19 de enero de 2025 con el objetivo de poner fin a 15 meses de guerra. En la primera fase, Hamás debía liberar a 33 cautivos israelíes, dando prioridad a niños vivos, mujeres civiles, ancianos y soldados femeninas, seguidos por hombres civiles heridos o enfermos menores de 50 años. Si el número de personas vivas fuera inferior a 33, los cuerpos de israelíes fallecidos compensarían la diferencia. A cambio, Israel debía liberar hasta 1.904 prisioneros palestinos, incluyendo 737 que cumplen cadena perpetua. Israel también estaba obligado a permitir la entrada de 600 camiones de ayuda por día, 300 para el norte, incluyendo 50 camiones de combustible para plantas eléctricas, comercio, remoción de escombros y operaciones de hospitales y panaderías. Pero antes de que se completara el acuerdo, ambos lados ya se estaban acusando mutuamente. El 1 de marzo, Hamás rechazó una propuesta israelí para extender la primera fase del alto al fuego que priorizaba a niños vivos, mujeres civiles y ancianos sobre las soldados mujeres. Insistieron en avanzar a la segunda fase, que incluía la retirada completa de los soldados israelíes restantes en la franja de Gaza. El gabinete de Netanyahu afirmó que Israel respaldó un plan de Estados Unidos para extender la tregua, pero Hamás lo rechazó. El 2 de marzo, Israel detuvo la entrada de ayuda a Gaza, lo que los mediadores condenaron como una violación.
El 9 de marzo, Israel cortó el suministro de electricidad a Gaza. El 18 de marzo de 2025, según algunas fuentes, Israel lanzó ataques aéreos extensivos por sorpresa en Gaza, rompiendo el alto el fuego con Hamás. Netanyahu declaró que Israel había retomado el combate con toda su fuerza contra Hamás en Gaza, afirmando que los ataques aéreos eran solo el comienzo en respuesta a la negativa de Hamás de liberar a los rehenes y extender el alto el fuego. De hecho, la guerra estaba a punto de intensificarse. Israel tenía bien definidos sus objetivos. El liderazgo de Hamás seguiría sucumbiendo ante bombas y disparos. En ese momento, el heredero de Hamás, Mohammed Sinwar, era uno de sus principales objetivos. Sinwar se unió a Hamás en 1991, integrándose a la rama militar, las brigadas Al-Qassam. Influenciado ideológicamente por Abdel Aziz al-Hantisi, cofundador del grupo, ascendió en la jerarquía y se convirtió en uno de los jefes militares, acercándose a líderes como Mohammed Deif y Marwan Issa, quienes fueron asesinados por Israel durante la guerra. Según los israelíes, Sinwar habría persuadido al grupo Ansar Bait al-Maqdis, vinculado a Al-Qaeda, para unirse al Estado Islámico, formando la provincia del Sinaí. A cambio del envío seguro de armas a Gaza, Hamás proporcionaba al grupo entrenamiento y armamento. La inteligencia israelí cree que Mohammed Sinwar fue uno de los principales arquitectos del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Como resultado, se convirtió en uno de los objetivos más buscados por Israel, que ofrecía una recompensa de $300,000 por información sobre su paradero. Con el aval de Mohammed Deif, Sinwar supervisó la creación de la Unidad Sombra de Hamás, una fuerza de élite secreta responsable de proteger a prisioneros considerados valiosos. No era de extrañar, por lo tanto, que fuera tan buscado y considerado uno de los herederos del vacío de liderazgo dejado por la muerte de su hermano y de tantos líderes importantes como Mohammed Deif. Desde la muerte de Yahya Sinwar, el liderazgo israelí empezó a concentrar sus esfuerzos en identificar y eliminar a nuevos comandantes de Hamás. Sinwar no era solo un líder. Él fue uno de los arquitectos del aparato de seguridad del grupo y una de las figuras más influyentes dentro de la organización palestina. Su papel estratégico lo convirtió en el cerebro detrás del ataque del 7 de octubre de 2023, el más devastador en décadas. Su ausencia dejó un vacío y una carrera por parte de Israel para impedir que su sucesor lograra reorganizar a Hamás. Shin Bet, una de las agencias de inteligencia de Israel que opera en Gaza, tenía como objetivo localizar a Mohammed Sinwar, hermano de Ahia Sinwar. Pero hasta entonces había muchos otros líderes de Hamás cuyos pasos Shin Bet logró rastrear para que las fuerzas de defensa de Israel pusieran fin permanentemente a sus actividades. En diciembre de 2024, una bomba cayó sobre la zona de Khan Younis, iluminando la noche y acabando con la vida de 20 soldados de Hamás que estaban reunidos. Se escucharon explosiones secundarias, lo que indica que había un depósito de municiones en el lugar. Al menos 20 personas murieron, y las autoridades palestinas afirman que muchos en realidad eran civiles. El fuego ardió durante mucho tiempo. Las bombas también hicieron su parte en Jabalia. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que un ataque aéreo en Jabalia resultó en la muerte de Hansen Yaubda, comandante de compañía de Hamás, además de Sahar Shahab y Ali Ramadán, todos involucrados en el ataque del 7 de octubre. Según los militares, otros 2 comandantes de Hamás también fueron asesinados en la misma ofensiva. En otra acción, Muhammad Hamouda, también participante del ataque del 7 de octubre, fue asesinado en un ataque separado. De acuerdo con las fuerzas de defensa de Israel, otros 5 integrantes de Hamás murieron junto con él. Hamás intentó resistir durante ese periodo. Se prepararon emboscadas con explosivos improvisados.
Cámaras repartidas entre las ruinas esperaban la llegada de los soldados israelíes, siempre vigilados por ojos sigilosos que sabían cómo moverse entre los escombros del campo de batalla. La bomba fue detonada cuando 3 de ellos estaban en el lugar exacto. El fuego desgarró a los soldados enemigos, dejando a algunos de ellos en el suelo con heridas graves. Llegó el apoyo para llevarse a los heridos, pero la persecución a Hamás continuó. Los israelíes tenían un mayor poder de fuego, pero estaban sujetos a sorpresas al revisar las casas y apartamentos donde Hamás se escondía. El peligro acechaba detrás de cualquier puerta. Era demasiado fácil ser alcanzado al intentar mirar dentro de una habitación. Desde ahí, Hamás simplemente lanzaba granadas para hacer que los enemigos retrocedieran. A veces esa retirada era caótica debido a heridas o a un soldado aterrorizado que, en su pánico, le daba la espalda al enemigo, permitiendo que todo el poder de fuego fuera de Hamás. El israelí rodó por las escaleras, herido y con la razón y el entrenamiento asesinados por el miedo. Los compañeros intentaron ayudar, pero todo el escuadrón quedó desorganizado. Aprovechando una brecha, el militante de Hamás lanzó una granada que explotó en el corazón de la formación, causando estragos inmediatos. Los soldados intentaron recomponerse, pero los disparos de Hamás causaron más confusión y solo uno de ellos salvó al grupo de algo peor al mantener la compostura a tiempo para que los demás pudieran retirarse. Subir por las escaleras ponía incluso al soldado mejor entrenado a sudar frío por todo el cuerpo. Las puntas de los fusiles buscaban objetivos que pudieran sorprenderlos mortalmente con mayor velocidad y precisión en una emboscada. Los soldados tenían que buscar a Hamás dentro de residencias que aún mostraban señales de familias que huyeron de la guerra, dejando todo atrás. Había que tener cuidado con una granada rodando por el suelo. Los soldados retrocedieron, pero luego comenzó el combate destruyendo lo que quedaba del departamento. El enemigo estaba bien defendido dentro de la habitación. Ni siquiera las granadas que explotaron ahí dentro lograron alcanzarlo. Pronto aparecieron otros y los israelíes se reorganizaron en los pasillos de abajo, dándose cuenta de que Hamás estaba en diferentes posiciones. Uno de ellos intentó atacarlos por sorpresa, pero la munición 5.56 atravesó su cuerpo, haciendo que un cadáver inerte cayera por las escaleras. La brigada Jivat eliminó a Muhammad Abd al-Ahmed Salah en una de esas incursiones en Jabalia. Él estaba con otros 2 comandantes de Hamás que también participaron en el ataque terrorista del 7 de octubre. Poco antes del alto al fuego en enero de 2025, los Shin Bet lograron encontrar el auto de Rab Abu Atif, quien actuó como jefe de la organización terrorista en Tukarm, en Cisjordania. Abu Atif participó en varios atentados a tiros, entre ellos un ataque ocurrido el 16 de julio de 2024 cerca del cruce de Janín, cuando abrió fuego contra un vehículo israelí, dejando a 3 civiles heridos. Disparado por el dron, mató a Atif y a otro miembro de Hamás, pero el Shin Bet todavía estaba rastreando a su objetivo principal. Gaza y Cisjordania no eran el único lugar donde operaba Hamás. Algunos de ellos vivían o habían huido al Líbano, junto con Mohammed Shahin, quien había estado planeando ataques desde allí contra Israel. El Shin Bet los señaló y el dron lo eliminó con un disparo preciso. Hubo una pequeña pausa en las muertes de los líderes de Hamás durante el alto al fuego en 2025, pero la inteligencia israelí no dejó de buscarlo. Los pasos de Mohammed Sinwar empezaban a quedar más claros para el Shin Bet, a medida que Hamás perdía cada vez más territorio en Gaza cuando terminó el alto al fuego.
Los francotiradores de Hamás tenían dos grandes ventajas en sus ataques contra los israelíes. Una era el armamento pesado y la otra era la facilidad para acechar, percibiendo el movimiento enemigo en un área tan densa y llena de lugares para esconderse. Los disparos que no mataban al enemigo no eran lamentados, pues solo bastaba esperar a que llegara la ayuda al herido para que otro objetivo quedara expuesto. Una de las formas en que los israelíes combatieron esto fue literalmente volando los edificios donde los francotiradores se escondían. En uno de esos bombardeos murió el comandante de las fuerzas de francotiradores del batallón Tel Sultán en el sur de Gaza, todavía en abril de 2025. Llamar simplemente a Hamás una banda de terroristas mal armados era bastante irresponsable. Esa era una organización bien estructurada, con un alto financiamiento. Era una opción de ellos actuar sin uniformes para parecer un movimiento de resistencia desorganizado y no un grupo militar con financiamiento externo de países como Qatar e Irán. Andar vestidos como civiles era propaganda y camuflaje entre la población, además de ser una buena propaganda para personas menos informadas. Mientras tanto, trazaban planes complejos observando las rutas de los israelíes para crear emboscadas para las columnas de blindados. Las trampas eran eficientes para destruir varios blindados. Los tanques Merkava tenían buenos mecanismos de protección, pero no funcionaban contra los explosivos en el suelo. En abril se descubrió una fosa común con los cadáveres de varios voluntarios de ayuda humanitaria en Gaza. Junto a uno de los cuerpos había un celular con grabaciones de lo ocurrido, donde ambulancias y un camión de bomberos fueron rodeados en un tiroteo que terminó con al menos 20 muertos. Los israelíes afirmaron que había al menos 9 hombres armados entre ellos, alegando que las imágenes mostraban a uno de ellos con una herramienta. Pero también dijeron que los vehículos no estaban marcados, lo cual contradicen las imágenes. A pesar de las diferentes versiones o justificaciones, hubo admisión de que las muertes fueron causadas por los israelíes. Los palestinos estaban rodeados en medio de esa masacre. Habitantes de la Franja de Gaza se rebelaron contra Hamás y la continuidad del conflicto. En ese momento, se estimaba que había más de 50.000 muertos en Gaza, con cada vez más víctimas debido a los bombardeos incesantes de Israel. Algunas personas solo querían culpar a los israelíes por la tragedia y consideraban a Hamás como una gran víctima que luchaba por los palestinos. Contrario a lo que muchos pensaban, Hamás estaba lejos de ser unánime entre los palestinos. Habitantes de la Franja de Gaza se rebelaron contra Hamás y la continuidad del conflicto, exigiendo tanto el fin de la guerra como el término del dominio del grupo sobre el territorio. Las manifestaciones fueron impulsadas por el cansancio de la población ante la guerra y por el descontento con el liderazgo de Hamás, acusado de desviar ayuda humanitaria destinada a los civiles, reprimir la libertad de expresión y de prensa, además de cometer abusos contra la propia población palestina. Más tarde, surgieron videos que aparentemente mostraban las ejecuciones y los castigos de Hamás contra aquellos que protestaban, contra supuestos espías de Israel o simplemente contra quienes, en su desesperación, intentaron saquear comida. La población de Gaza continuó sufriendo en medio de estos combates, viéndose obligada a buscar cadáveres bajo los escombros mientras las lágrimas se secaban en rostros sin esperanza. Hamás continuó con sus desafíos, esperando a los israelíes para más combates y emboscadas dentro de los edificios. Ellos se escondieron en los pasadizos de sus túneles, esperando que los soldados vinieran con sus drones y perros para intentar encontrarlos.
A salvo bajo tierra, los combatientes hicieron explotar la construcción, matando al menos a 2 soldados enemigos. Dentro de esos túneles, ellos se movieron por Gaza, disparando sus RPGs contra los tanques. A pesar de todo el humo, la verdad era que muchos de los Merkava seguían intactos gracias al sistema de protección, a diferencia de las excavadoras que sufrieron los disparos mientras Hamas se escondía de nuevo en los túneles. Pero cada vez que uno de los escuadrones de Hamas era encontrado organizándose en un edificio, un bombardeo venía del cielo para eliminar el problema. Los potentes bombardeos marcaron Gaza. Cada explosivo que venía de las nubes hacía que el escenario fuera cada vez más aterrador. Una posición de lanzamiento de cohetes fue alcanzada con tanta precisión que detonó la munición de Hamas, haciendo que sus proyectiles volaran descontroladamente. Pero los túneles siguieron siendo el arma principal de Hamas. Se movían por debajo de Gaza, pudiendo salir discretamente, invisibles para sus objetivos. Los soldados de Hamas observaban tranquilamente los tanques Merkava. Después desaparecían, mezclando la salida con los escombros para disimular la existencia de los túneles. Ese movimiento era demasiado rápido para que los israelíes pudieran reaccionar. Cuando las tropas de Tel Aviv encontraron esos túneles, los investigaron y trazaron sus rutas, notando a veces que las estructuras se extendían por más de 1 kilómetro. En una región tan densa como Gaza, era obvio que pasaban por áreas residenciales. Los equipos de ingeniería se encargaban de destruirlos poco después. Finalmente, uno de esos túneles fue descubierto por el Shin Bet. La información reveló que Mohamed Sinwar estaba en un túnel debajo del Hospital Europeo de Gaza, en Khan Yunis. El Shin Bet se organizó para confirmar la información. Los aviones fueron preparados, colocando bombas ya con nombres marcados para la muerte. Mohamed Simar había escapado de otros ataques y los israelíes querían finalizar ahora su historia. La región fue marcada como el próximo objetivo. Las bombas empezaron a caer el 18 de marzo de 2025. La explosión fue devastadora no solo para Simar. Los civiles cerca del hospital sintieron ese impacto. Al principio, Hamas negó la muerte de otro de sus líderes. Los israelíes entraron en los túneles mostrando toda la estructura debajo del hospital. Allí dentro estaban los cuerpos de Sinwar y algunos de sus seguidores. Los cadáveres fueron retirados para su identificación, lo que confirmó que el objetivo era el correcto. Un líder más muerto. Terriblemente, alrededor de 20 personas también fallecieron en el proceso. Hamas continuó fanfarroneando sobre resistir, diciendo que sus células persistirían, pero días después cayeron más bombas en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a Mu'atatz Deeb, responsable del arsenal de misiles y cohetes de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. Él había coordinado ataques contra aeronaves israelíes y el lanzamiento de drones contra civiles. Así Hamas fue aterrorizado por la muerte de sus líderes, aparentemente sin tener el mismo temor al ver a tantos palestinos falleciendo a su alrededor. Los israelíes continuaron con su operación, tomando cada vez más control sobre una Gaza destruida donde sus bombas habían creado fosas poco profundas. La guerra seguiría levantando pasiones con defensores de ambos lados, pero no había ningún escudo que protegiera a niños, mujeres y ancianos del fuego y del hambre.